Buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute, en el que vamos a explorar las profesiones del presente y con futuro. Y vamos a hacerlo de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que las están desempeñando. En este caso tenemos con nosotros a Lucía Dobarro, que es experta en redes sociales. Lucía, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues a ver, lo primero es que justo cuando estabas dando tu charla, una de las preguntas era: ¿un community manager se hace o nace? Y claro, yo me pregunto, ¿cómo van a hacer un community manager o cómo una persona decide hacerse community manager cuando esta profesión no existía cuando tú naciste y eras pequeña? Exacto. Lo que he explicado un poquito es que al final este tipo de profesión, en mi generación yo creo que se hace, que tienes que tener ganas de hacerla, y ya creo que futuras generaciones y las actuales, que son nativos digitales, toda la generación Z, ya es que se nace y ya tienes que saber si te gusta o no. Entonces, a partir de ahí ya lo puedes ir definiendo. ¿Y tú cómo te inspiraste? Porque tú no estabas centrada en esto, o sea, ya estabas trabajando, estabas en otro sector y de repente, ¿cómo te nace el meterte en esto? Llevo unos 10 años con una cuenta de Instagram, la mía personal, y me encanta. O sea, me parece, soy súper fan de Instagram y como comentaba al final, en el estudio de yoga en el que estaba había muchos tiempos muertos, eran súper aburridos y estaba en mi propio Instagram, ya no tenía nada que hacer y dije, voy a buscar el del estudio de yoga a ver qué tal. Y era penoso, entonces, o sea, no había que... A ver, también yo tengo un estudio previo en fotografía que hace que tenga una perspectiva mucho más amplia a nivel visual y que me pueda dar cuenta y tener un cierto ojo clínico de qué es lo que funciona. Y veía que en este caso no estaba funcionando, tenía imágenes hasta pixeladas y era fastidioso verlo. Entonces, con mucha amabilidad se lo comuniqué a mi jefa y entre las dos al principio, yo orientándola un poco, yo terminé a ser dentro de lo que es community manager del estudio. Es que claro, pasa de una forma muy orgánica que a veces como usuarios, o sea, en el caso de redes sociales, pero en otras muchas, vemos algo que nos choca, que como usuarios no nos gusta y decimos, uy, ¿cómo puede ser que nadie esté haciendo esto un poco mejor? Y ahí fue el caso tal cual. Exacto, y además también creo que fue muy importante el momento en el que sucedió. Fue en torno al 2012-2013, cuando todavía no estaba explotado el mercado, donde todavía no se conocía, no se valoraba, de hecho, como un trabajo en sí. Entonces, era muy complicado también. O sea que, pero bueno, poco a poco se fue desarrollando. Sí, es cierto, o sea, claro, lo estoy analizando, que es verdad que el community management empezó más o menos en aquella época, es cierto. ¿Crees que el haber sido pionera, por decirlo de alguna manera, una de las primeras especialistas, te ha venido bien en tu carrera o crees que ahora puede hacerlo cualquiera igualmente bien? Creo que desde luego me dio muchas posibilidades a entender la evolución de las herramientas y sus procesos. Creo que cualquier persona a día de hoy puede hacerlo. Desde luego, claro que sí, una cosa no quita la otra, pero también cuento con que tengo la frustración, digamos, bastante limitada. Es decir, es un trabajo que también genera frustración cuando no consigues tus objetivos, pero bueno, eso es algo que yo ya sé que llevar tanto tiempo, más o menos sé cómo gestionarlo, cosa que a lo mejor hay una persona, incluso más nativa digital o que se quiere formar ahora y demás, pues que como todo es tan instante, todo es tan rápido, no va a tolerar cierto tipo de frustraciones. Yo vi un proceso mucho más lento que la persona que se forma a día de hoy, entonces creo que eso me da también una pausa a la hora de comunicar y me da una pausa de perspectiva también, cosa que... Claro, pero teniendo en cuenta, pongámonos en el lado bueno de la balanza, que esto es para gente que igual quiere empezar ahora en este sector, ya sea nativa digital o incluso de más edad, claro, tú has tenido este tiempo de aprendizaje más lento, que te ha venido bien. También entiendo que el que se quiera meter ahora ya hay mucho terreno trabajado, mucha más información y quizá eso también le beneficia por otro lado. Le beneficia muchísimo. Ojalá yo hubiera tenido toda la información que se tiene ahora. De hecho, es como comentaba en la charla, las propias herramientas quieren ser utilizadas, es decir, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google My Business y demás, quieren que tú utilices esas herramientas y quieren que las utilices bien. Entonces, cuando tú te descargas la aplicación, por lo general te viene una pequeña guía, pero es que si además tú tienes curiosidad, dentro de la propia herramienta tienes hasta cursos gratuitos, o sea, que te pueden... Entonces, nada mejor que aprovechar eso. Eso antes no existía, entonces te tenías que buscar la vida como pudieses. Y claro, ya cuando empezó, no sé si te acuerdas, pero empezó todo ese de armar el feed, el murito de Instagram, pues pongo 3 fotos aquí, pongo esta allá, la frase en el medio y entonces hago toda una composición.
eso es algo que, vamos, o sea, que era súper innovador y había que tener una perspectiva muy amplia para poder ver eso. Y es algo que ahora que perfectamente te lo ofrece la red social y te dice cómo. Y tienes herramientas, aplicaciones que te dan ya el feed formado. O sea, Claro. tú simplemente cambias la información. O sea, es Claro, al increíble. final estaríamos viendo pues las redes sociales quieren usuarios, quieren que estemos allí, entonces te lo ponen todo Muy fácil. facilísimo. Eso está bien, porque a la hora de pensar en pues, personas que quisieran entrar en esta profesión, tú dices que tenías esta formación previa de fotografía, Sí. pero en realidad ¿hace falta tener algo? O sea, si yo ahora mismo quisiera entrar y no sé nada de esto, ni siquiera tengo redes o lo que sea, ¿podría? Puedes, pero el trabajo es un poquito más largo, es decir, el recorrido es un poquito más largo. Eso no significa que no puedas, desde luego que puedes. Yo creo que cualquier persona que quiera va a poder conseguir sus objetivos. También es verdad que siempre se recomienda tener una base previa, ya sea como usuario, ¿vale? Si tú no tienes redes sociales, pero quieres... es muy difícil que una persona que no tenga redes sociales quiera trabajar en redes sociales, pero llegadas a este punto, si esto pasara, es muy importante que haga uso activo de ellas primero antes de meterse en lo que es la parte laboral. Primero para entenderlas como usuario y luego para entenderlas desde un lugar profesional, que son Claro. cosas diferentes. O sea, es como si lo pusiéramos, vamos a ponerlo, a trasladarlo al ejemplo de la cocina, es como uno no puede decidir ser chef de alta cocina sin haber cocinado en su casa primero un huevo, ¿no? Exactamente. Vale, Eso bueno, es. pues primero usuarios, en el caso de que nos queramos meter a redes sociales, sobre todo por eso, entiendo que tener este pulso de cómo son los lenguajes, cómo se comunica la gente y cómo funciona. Agilidad con el uso de la herramienta, saber que va evolucionando, que lo que sabes hacer hoy, mañana puede que cambie perfectamente. No sé, llegaron las stories en su momento y no tenían mucho éxito y ahora es lo que se lleva. O sea, la gente no actualiza tanto el feed de una forma tan continua como las stories es un constante y es un sinfín de publicaciones, o sea que hasta las puedes destacar, o sea, es que te dan muchas novedades. Claro, ese es otro factor, porque antes has comentado la frustración cuando una campaña no sale como tú quieres, y es cierto que desde luego las redes sociales son cambiantes, entre que salen nuevas redes como setas y que luego aparte el propio funcionamiento y diseño de las redes cambia. O sea, hemos visto ejemplos de empresas o medios de comunicación que se han hundido por un cambio de algoritmo de Facebook, por ejemplo. En ese caso, pues, ¿qué nos puedes comentar sobre esta tolerancia a la frustración desde todos los ámbitos? Paciencia, lo primero, calmarnos un poco, entender que no es responsable, si es un cambio de algoritmo, por ejemplo, entender que no es una responsabilidad nuestra, formarnos continuamente. Yo soy partidaria de la formación continua, yo me vivo formando con cursos muy pequeñitos, aunque sea, pero a lo mejor un fin de semana al mes digo, bueno, pues voy a hacerme un curso de copywriter o de copy creativo, porque también al final es muy fácil acomodarse en lo que funciona. También por ahí puede pasar la frustración, joder, esto siempre me funciona, pues lo repites y luego es cansino, entonces necesitas innovar. Para innovar, además de estar pendiente de la actualidad, necesitas formarte un poco y conseguir más recursos que te permitan avanzar en ese camino. Bueno, obviamente hay que ir teniendo conocimiento de lo que son las herramientas, las distintas plataformas de las redes sociales, pero claro, al final un community manager lo que hace es trabajar para una empresa, mayoritariamente es la voz de una empresa. En este caso tú empezaste en un estudio de yoga en el que tenías conocimientos porque estabas desarrollando otras funciones, pero ¿qué pasa si te llaman para una empresa que no tienes ni idea del sector, por ejemplo, aeroespacial? No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo lo abordas? Eso es lo bueno. Bueno, de hecho fue mi gran reto del 2020 cuando entré en agencia, porque yo primero trabajaba por mi cuenta y luego ya entré en agencia y bueno, la mayor parte de los clientes al principio eran agroindustriales. Un terreno totalmente desconocido para mí, a lo mejor me daban nombres de productos que son impronunciables y la gente no los va a conocer, pero simplemente es informándote, es viendo la web. O sea, al final lo bueno de este trabajo es que lo que decía, que las redes sociales son una parte de todo un global, de un 360, entonces de nada me sirve tener unas redes sociales preciosas y bonitas y que me llamen la atención si la finalidad es que me lleven a la página web y esa página web no está desarrollada. Entonces, a priori, te dan un trabajo de agroindustrial, pues trabajas sobre la web, tienes todo el contenido, lo tienes ahí. Es trasladar al principio, cuando no tienes ni idea, trasladas todo ese contenido de la web a lo que son las redes sociales y poco a poco te vas informando, al final mes a mes vas aprendiendo y a cada aprendizaje pues ya vas teniendo más soltura y a lo mejor ya no tienes que consultar la web porque ya sabes lo que es. O sea, claro, tienes que sí o sí pasar por un proceso de aprendizaje dentro de cada empresa. Pero no de te su tienes que sector. especializar. Claro.
Claro, yo es que me acuerdo de un amigo mío que también se dedica un poco a esto, que un día me dijo el fin de semana, no, estoy aquí formándome en el maravilloso mundo de los aires acondicionados porque tenía que hacer una campaña de aire acondicionado, pero vamos, que esto pasa, le pasa al community manager, le pasa al desarrollador web, le pasa a cualquier persona dentro del mundo de la comunicación y el marketing. Es al totalmente, final. en comunicación sobre todo, al final, ¿no? O sea, supongo que a ti también te pasará con algún tipo de entrevistas. También. Vale, y estábamos hablando de que tú estás en este estudio de yoga, tienes estos tiempos muertos, tienes esta pasión un poco innata por este tipo de comunicación digital y empiezas a hacerlo. Pero, ¿habías pensado ya en me quiero mover o quiero hacer otra cosa? ¿Estuviste valorando otras opciones? Sí, sabía que quería hacer otra cosa, no sabía qué. Todavía no tenía claro, entonces yo también antes del estudio de yoga estuve trabajando unos cuantos años en venta. Al principio empecé como, bueno, es un trabajo súper rápido, estaría un mes o dos, pero se empezó a dar súper bien. No paraba de vender y, bueno, y captar gente y demás, o sea que al final estuve 3 años y medio porque los resultados eran buenísimos, eso me dio una gran base, porque al final también en redes sociales, te gusta o no, estás vendiendo un poco, no es lo, o sea, tú no vendes a través de las redes sociales, dependiendo del producto que sea, pero tiene mucho que ver. Y sabía que quería algo, pero no sabía exactamente qué. Porque era como, bueno, estuve en ventas, también estuve fotografía, que parecen muy opuestos, pero necesitaba encontrar un híbrido, algo que a mí me motivara y algo que me gustara. En el estudio de yoga, pues la atención al cliente no era lo mío, o sea, sí que se me daba bien, pero no era algo que yo disfrutase haciendo. Entonces, en esos tiempos muertos, como que poco a poco fui desarrollando esta parte. Entonces, me pareció un híbrido interesante, todo lo que es... De hecho, lo hablé con un amigo y le conté, bueno, es que y tal mes hacía estos números, y me dice, claro, me dice, lo tuyo es el marketing, y yo, no creo, tal, y digo, ¿por qué no? Y entonces ahí vi que se podía fusionar perfectamente ventas con fotografía y podía salir algo nuevo, y podía rehacerme. Y, ay, se me dio lo que te iba a preguntar. Vale, pues seguimos por otro lado. Retos... ¿Tuviste algún reto? En este caso entiendo que en el estudio de yoga te lo pusieron fácil porque realmente les dabas un valor añadido gratis, por decirlo de alguna manera. En el momento en el que dijiste, va, me quiero dedicar a esto en serio, quiero que mi vida sea... Pues, a ver, al principio en el estudio de yoga, los 2 primeros meses no los cobré como community manager porque además para mí también uno de los retos fue que se valorara el trabajo porque no existía como tal. Luego ya sí que, bueno, mi jefa se dio cuenta del trabajo y las horas que conllevaba. Pero para mí el mayor reto fue entrar en agencia, fue trabajar en equipo, de pasar de trabajar sola, de llevar redes sociales por mi cuenta, a trabajar en equipo y entender que hay otras dinámicas de trabajo que no son las mías y poder compaginar las mías y las de mi equipo. Y esto fue básicamente porque venías acostumbrada a estar sola y pasé a agencia. Lo que me interesaba de la agencia era que iba a llegar a clientes que yo por mi cuenta no iba a llegar y que además en agencia aprendo muchísimo. No solo, o sea, yo estoy trabajando en el ámbito de redes sociales, pero voy tocando un poco todo también y si me interesa, tengo la suerte de estar en una agencia en la que sí estamos tocando prensa y me interesa prensa, me puedo meter y me pueden enseñar perfectamente, o sea que lo agradezco muchísimo y es un conocimiento todo el rato constantemente actualizándome de información, o sea que es perfecto, vamos. O sea, para mí el reto fue trabajar en equipo, es algo que agradezco muchísimo, pero también me encontré con, vale, hay personas que estamos trabajando sobre lo mismo y cada una trabaja a su manera, pero hay que encontrar un equilibrio. Eso fue un reto. O sea, lo que al principio sería un reto, de hecho ahora lo has visto como una oportunidad, porque igual otra metodología de trabajo de otra persona incluso la has podido incorporarla, o ellos han incorporado alguna mía, por ejemplo, también, me han enriquecido muchísimo a la hora de trabajar, ha hecho que yo también fuera mucho más exigente con mi trabajo, porque el trabajo en equipo al final es dar el 200% de cada uno y bueno, y a lo mejor sola es como, bueno, yo hablo con el cliente, le envío esto y a ver qué pasa y era un poco más casero, por así decirlo, y de esta manera está mucho más profesionalizado. Y en el ámbito de, por ejemplo, claro, estamos hablando de que tiene una pequeña, no es atención al cliente, obviamente, pero redes sociales no deja de ser una comunicación con tu audiencia constante, que es muy unidireccional la mayor parte del tiempo, pero también es bidireccional. Sí. Y en el caso de la atención al cliente, lo hemos hablado con otros compañeros de Reset, que una de las partes negativas que tiene es pues, el tener que tratar con gente pues, que a veces no es lo más amable del mundo. En el ámbito de las redes sociales también sabemos que pues, también hay comportamientos que no son los más deseables. ¿Te has encontrado con haters, efectivamente? ¿Te has encontrado con situaciones así que te hayan resultado complejas o que lo hayas pasado mal?
No, por suerte no. No. La verdad es que no, porque siempre tengo una buena predisposición. De hecho, a ver, puedes notar cuando a lo mejor te están contestando de una manera un poco borde, y yo creo que es saber llevarlo al cliente. O sea, el cliente lo que quiere al final es atención. O sea, la persona que está detrás de una pantalla, que le da ese anonimato, por así decirlo, y que le da ese hincapié a echarse adelante y contestar incluso mal, bueno, sabes que lo que está necesitando es atención. Entonces se la das de la mejor manera y le ayudas a bajar. Entonces es la mejor manera al final, yo creo. Es como, pues hay una reseña negativa, pues vamos a tratarlo y vamos a hacer que esa reseña negativa desaparezca, o preocuparnos qué pasó, que realmente esta persona está así. No llevárnoslo al terreno personal y decir, bueno, mira decir, vale, ok, esto está pasando por algo, esta persona está claro que necesita atención, entonces vamos a dársela y a ver qué necesita. Lo bueno de las redes sociales es que no le estás viendo la cara y no te ven tu cara, entonces en algún momento te puedes decir, ¿esto qué es? Pero bueno, no pasa nada. Y en el caso de, esto ya es un poco cotilleo personal, pero ¿os ha pasado alguna vez? Claro, las redes sociales son campañas inmediatas, masivas, y que, lo comentabas en la charla, a veces pueden chocar con algo de actualidad que no tengas previsto. ¿Te ha pasado alguna vez tener una situación de decir, madre mía, qué hemos hecho? No, tan heavy, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, de cara a cuando salió el tema de toda la pandemia y demás, tuvimos que frenar muchísimas publicaciones. O sea, ya de repente, pues tengo un cliente, el que mantengo de antaño, que está fuera de la agencia, que se especializa en césped artificial, ¿vale? Venía primavera, verano, todo el mundo quiere acondicionar su jardín y de repente, claro, o sea, tuvimos que cancelar todo. O sea, hay proveedores y demás, tuvimos que echar todo atrás, o sea, fue un tema muy delicado, pero quitando eso, no, la verdad que no, porque además siempre dejamos espacio, trabajamos con un poquito de espacio para la actualidad. Para evitar este tipo de situaciones. Y a nivel alegrías, porque hemos hablado de los retos, de la frustración, de la formación continua, imprescindible para dedicarse a esto, que es esta anécdota que siempre cuentas, esto que dices, buah, es que esto me encanta de mi trabajo, es que por eso me dedico a esto. A ver, a mí es que me encanta la estética y me encanta la imagen y no hay nada más placentero que ver cómo una cuenta que estaba hecha un desastre está funcionando súper bien y que tiene todo totalmente organizado y que está programado y dirigido. A mí eso es lo que más disfruto, saber que hay todo un trabajo por detrás y que no sea lo loco, ¿vale? Que no esté improvisado. Disfruto mucho la estrategia, es lo que más me gusta, ver que los resultados al final de una estrategia de comunicación de 360 de la web y demás al final se traduzca en más ventas, por ejemplo, y que el cliente nos llame y nos diga que está súper contento. Por ejemplo, eso es, o sea, que lo hacemos genial. Entonces, eso es increíble. Y a nivel algo más, porque claro, eso al final es, estoy teniendo éxito en mi trabajo y eso me encanta. ¿Tienes alguna otra anécdota, no sé, algo un poco más, pues nos pasó esto con una persona que de repente gracias a las redes vio esto, o esta empresa de repente gracias a nosotros fue capaz de abrir otro modelo de negocio? Bueno, eso es una experiencia más que laboral y personal, ¿vale? Y tiene que ver más conmigo. Yo estaba estudiando marketing y publicidad y estaba trabajando en un gimnasio, pero además paralelamente llevando las redes sociales. Y dije, bueno, es que, a ver, sé llevar redes sociales, no le estoy sacando el partido suficiente. Entonces, yo ya tenía LinkedIn, lo mejoré, pero le di una mejora impresionante, me abrí un portfolio online y en menos de una semana encontré trabajo. Entonces, eso es, hasta el final volqué mi trabajo para encontrar trabajo. Y, o sea, es que dije, no pasa nada, me voy a tomar mi tiempo, no me voy a frustrar, como si tarda un año, estoy estudiando, no tengo prisa. En 5 días ya estaba teniendo entrevistas. O sea que solo por haber mejorado y haber estado activa. Y de hecho, bueno, también, en esta charla me han llamado desde LinkedIn. Y es porque lo tengo activo constantemente. Claro. El personal, esto lo hablábamos también con Anthony, el marketing personal, la marca personal, que también es importante, y para eso también las redes, no hace falta ser experto, pero desde luego hay que también, tenerlo. Seamos el profesional del ámbito que seamos, está muy bien tenerlo en cuenta. Yo además siempre lo digo, si no tienes LinkedIn a nivel profesional, para mí no existes. O sea, que es que también a veces hablamos de redes sociales y nos parece que solo está Instagram, ¿no? Pero claro, es una avalancha constante. Totalmente. LinkedIn no es una red social como tal, es una red más profesional, pero al final creas hábitos sociales dentro del ámbito profesional. Entonces, gracias al contacto de LinkedIn, gracias a mi perfil de LinkedIn, que me han contactado por LinkedIn, estoy aquí, o tengo el trabajo que tengo, o me han llamado a otras entrevistas y he rechazado trabajos. Entonces, o sea, para mí
eso ya es un triunfo, me refiero a nivel personal y laboral, porque yo he aplicado mis estrategias laborales al ámbito personal y me han funcionado. Muy bien, claro, esto no se puede hacer en todas las profesiones, no. Obviamente, pero bueno, en experto en Community Manager, pues obviamente sí que se puede. A nivel aprendizaje, obviamente, claro, sabemos también que es formación continua, porque cambian cada 2 por 3 las plataformas, aparecen nuevas herramientas, desaparecen otras, pero hay algo en concreto que digas, si quiero seguir creciendo, debería saber esto. Sí, si quiero seguir creciendo, tengo que saber que me voy a tener que formar constantemente y sobre todo trabajar en tema de datos. Es lo que menos importancia se le suele dar y en realidad es lo más importante porque es lo que nos va a dar los resultados del trabajo que hacemos. A mí no me sirve de nada hacer una campaña muy chula en Instagram, por ejemplo, o en Facebook y que los resultados no salgan como quiero. O sea, es que al final, vale, si los resultados no salen como quiero, voy a ver esos datos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que no funcionó? Y gracias a eso voy a mejorar la campaña siguiente. O funcionó, vale, pero podría haber funcionado mejor. Entonces, gracias a la analítica y a los datos es donde realmente vemos los resultados de nuestro trabajo, porque si no es ir como... A ciegas. A ciegas, totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, si lanzo una serie de hashtags que creo que son adecuados, pero de repente la herramienta de métrica me está diciendo que no están funcionando, entonces pues tendré que la siguiente publicación no hacerla con esos hashtags y hacer con los más destacados. Al final, creo que saber de datos es muy importante. ¿Y te has formado ya previamente, has dado algo de datos o tienes algún curso mirado o algún tipo de formación que digas esta es la más adecuada? Antes de entrar en la agencia hice un curso de Google Analytics desde el propio Google y tengo el Google Analytics avanzado, pero mira cómo son las cosas que yo este curso lo hice el verano pasado y a día de hoy ya no me vale y tengo que volver a hacer otro porque cambió totalmente Google Analytics. Entonces es formación constante. Constante. Pero que no estamos hablando de hacerse data scientist, de estar 4 años en la universidad, ¿no? Estamos hablando de cosas abordables. Totalmente, sí, totalmente que las puedes hacer en un verano, por ejemplo. En un verano. Sí, de hecho yo me hice un curso de marketing de Google también y eran 4 fines de semana, que tampoco... Sí. O sea, obviamente no sales experto, pero tienes una base. De hecho, considero que Google es una muy buena plataforma para aprender si estás de cero, si no tienes ni idea, pero quieres curiosear, Google para mí es una de las mejores plataformas a nivel didáctico. Y bueno, vale, queda por aprender, o sea, no es que crede, es que la mayor parte de profesiones que estamos viendo ya, y es la nueva realidad, la formación continua es obligatoria, todos estamos formándonos constantemente. ¿Por qué recomendarías a alguien, a nuestra audiencia de Reset, ya sean pues jóvenes que están a punto de salir del instituto o personas más mayores que se quieran reciclar, que se metieran en este sector? Porque dudo mucho que alguien no tenga redes sociales, es algo con lo que trabajamos día a día, es algo que al final es capitalizar lo que ya sabemos y mejorarlo. Es decir, que podemos mejorar y capitalizar algo que sabemos todos. Todos sabemos utilizar redes sociales, o la mayoría de personas, incluso las que no estén estudiando o tienen aunque sea un perfil de Facebook, pero todo el mundo le puede sacar partido a ello. Entonces, creo que es algo totalmente accesible para casi todo el mundo. ¿Y de la satisfacción personal? Totalmente. Bueno, pues al final estoy trabajando como, pues, a ver, la satisfacción personal pasa por decir, bueno, tengo un trabajo en el cual me puedo especializar en marketing, o sea, puedo empezar por Community Manager, pero también puedo estar especializada en marketing y puedo conocer un montón de sectores, no son solo redes sociales. Entonces, hay una satisfacción de abordar un poquito todo también. Entonces, es muy interesante y que creo que cualquier persona lo puede hacer y que creo que además ser Community Manager hace que se pueda complementar con cualquier otro tipo de formación, que eso es muy interesante. Eres diseñador o diseñadora, pero es que vamos, lo tienes facilísimo. En mi caso, la fotógrafa, bueno, pues tengo un ojo clínico más desarrollado para ver cierto tipo de cosas, o en un momento determinado poder yo hacer las fotos de una campaña, por ejemplo, y puedo utilizar eso, o acabas de salir de la uni, pues tu trabajo final, pues puedes ver cómo te lo puedes llevar a las redes sociales, es interesante. Es que todo al final se puede trasladar a las redes. Y luego, claro, a nivel futuro, obviamente las redes sociales, o sea, tendrán otra forma, se llamarán de otra manera. Totalmente, pero van a estar siempre ahí. Yo creo que ese es un nuevo lenguaje de comunicación que hay que poder conocer, que hay que poder también desarrollar y entender. Y no es que tengan futuro, es que son el futuro. O sea, ya están totalmente instauradas y se van a seguir modificando, van a seguir evolucionando. Y de hecho, cada vez habrá muchas más tiendas online y que pasen por aplicaciones a que por tienda física. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta
a la hora de proyectarnos en un futuro. Sí, yo siempre lo digo, que ahora está ahí como medio de comunicación intentando ver cómo mover las noticias en TikTok, que es ahora donde están los jóvenes también. Totalmente. Es que también hay que saber ir acercándose a los nuevos públicos. Total, yo no me cierro a nada. Es verdad que TikTok me pareció al principio un poco rápido, ¿vale? Pero porque está creado para otro tipo de público. Sin embargo, lo aprendí a usar, ¿vale? Porque es como mañana me piden una campaña por TikTok y tengo que saber hacerla. O sea, todo es ponerse, básicamente. Exacto, todo es ponerse, pues aproveché la pandemia para abrir cuenta de TikTok, básicamente. O sea, que en un rato libre que tengas un fin de semana te puedes abrir una cuenta, lo que sea, lo peor que puede pasar es que nadie te siga, o sea, nada más. Bien, ese es el mayor riesgo, ¿no? Que no te siga nadie. Y mira, mejor porque así nadie ve tus errores. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por esta visión que nos has dado sobre los expertos en redes sociales, una profesión con futuro, una profesión que es el futuro, es el nuevo lenguaje, en la que además, si nos gusta un sector en concreto, podemos aprovechar para entrar desde una forma más, desde la publicidad o el marketing, podemos acabar trabajando en el sector aeroespacial, en veterinaria, en construcción, en moda, en cualquier cosa que se nos ocurra. Importantísimo eso también, formación continua, reglada o no regulada, autodidactas, pero siempre seguir con las nuevas tendencias del trabajo. Muchísimas gracias, Lucía, muchas gracias. y muchísimas gracias a todos. Seguimos en Reset.